Hoy me gustaría hablar sobre la armadura de Dios. Todo soldado tiene que tener conocimiento de sus armas de guerra. Cuando digo guerra, para un creyente de ninguna manera quiere decir algo violento, ni física ni verbalmente, sino estoy hablando de una lucha contra el mal. Bueno, en Efesios capítulo 6, del 13 al 17, el apóstol Pablo nos da una enseñanza. Esto lo hace con la imagen de un soldado romano completamente vestido. No nos vamos a enfocar en lo que vestía un soldado romano, sino la analogía detrás de esta enseñanza. ¿Qué es la armadura de Dios? La armadura de Dios es la eterna verdad de Dios encontrada en las Escrituras, en la Biblia. ¿Y qué quiere decir ponerse la armadura de Dios? Es aplicar esas verdades en nuestras vidas. Cada pieza de la armadura de Dios representa un diferente aspecto de esa verdad. Nosotros como creyentes necesitamos esa armadura para avanzar y darle la gloria a Dios y avanzar en nuestra madurez como cristianos. Efesios 6, versículo 13 al 17 dice así: Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cinturón de la verdad. El cinturón es la pieza fundamental de la vestimenta del soldado. Le da estabilidad, le da movilidad y soporte. Sin el cinturón no podría sostenerse la armadura. Entonces, ceñirnos del cinturón de la verdad quiere decir esto: conocer la verdad y creerla. No podemos hacer frente al enemigo a través de nuestro razonamiento humano, a través de tradiciones, a través de nuestra personalidad u otro medio carnal, sino que necesitamos llenarnos de integridad, de la palabra de Dios, la cual es verdad, y que nosotros no haya ningún engaño, no tener nuestro soporte a medias, es decir, no tener como soporte un poco de la Biblia, un poco de otra cosa, no, sino que sea nuestro soporte únicamente la verdad de Dios. Ahora la coraza. La coraza protege los órganos vitales. Esto es el corazón, el páncreas, los pulmones, los riñones. También los antiguos creían que en esta parte del cuerpo se asentaban las emociones. De ahí viene la expresión con todo mi corazón, o me ha roto el corazón, de entrañable misericordia. Entonces, aquí lo que nos quiere enseñar con la coraza de la justicia es estar firmes y no dejar que nuestras emociones nos controlen. Aunque somos seres emocionales, las emociones son buenas. A veces las emociones nos pueden engañar. También la coraza de la justicia se refiere a la práctica de la justicia, vivir en santidad, seguir los mandamientos de Dios. Vivir en justicia, vivir en santidad le hace difícil al enemigo para que nos pueda tropezar, nos pueda dar tropiezo. El soldado romano tenía un calzado muy especial, el cual le daba seguridad y lo hacía estar firme e inmovible en la batalla. El evangelio de la paz de Dios, nosotros como creyentes, la paz de Dios nos da seguridad contra esta batalla que tenemos contra el mal, contra el mundo, contra el pecado, contra el enemigo. Necesitamos la paz de Dios para tener seguridad. Nunca la podemos perder porque ella es nuestra estabilidad. Y también esto quiere decir que prediquemos la palabra de Dios y así lograr expandir el reino de Dios para su gloria. El escudo de la fe. Los soldados romanos tenían un escudo particular, el cual era tan grande que ellos se podían esconder completamente de los enemigos.
Nosotros como cristianos necesitamos ese escudo de fe para protegernos de los dardos encendidos del enemigo. Sabemos que el enemigo nos tira pensamientos malos, tentaciones, pero como cristianos nunca vamos a dejar de ser atacados. Por eso siempre tenemos que tener el escudo de la fe. El escudo de la fe quiere decir una fe activa, creer en Dios activamente, creer en Dios, en su carácter, en su amor, en quien Él es y en todas sus promesas que nos tiene dados a nosotros que creemos en Jesucristo. Ahora seguimos con el casco de la salvación. Ponernos el casco quiere decir proteger nuestra mente de los ataques que a veces nos hacen dudar que somos salvos. Acordémonos que la Biblia dice que somos salvos únicamente por la misericordia de Dios y no por obras, como dice Tito capítulo 3 en 5. Somos salvos por la gracia de Dios y por creer en Jesucristo. Entonces, apliquemos la doctrina de salvación y recordemos que el enemigo siempre va a atacar nuestras mentes, porque en nuestras mentes están las batallas más difíciles. Si controlamos nuestra mente y la tenemos en paz con Dios, la paz de la salvación, vamos a estar firmes y vamos a poder seguir avanzando en esta batalla espiritual. Bueno, ya vimos las partes de la armadura que son defensivas. Ahora veamos la ofensiva, la espada del Espíritu. ¿Qué hace un soldado cuando pierde sus armas? Correr. Y muchos creyentes, la gente en general, pero inclusive los creyentes, han perdido la confianza completa en la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Así que en cualquier situación, cualquier decisión que tomemos, guiémonos a través de la palabra de Dios. Recordemos lo que dicen las Escrituras y así poder avanzar en la batalla. Para un creyente, tener la espada afilada quiere decir tener un conocimiento de las Escrituras de Dios, tener un adiestramiento, memorizarlas y estudiarlas para que así podamos tomar las mejores decisiones en diferentes situaciones que son muy importantes. Entonces necesitamos tener las Escrituras y que esa sea la manera que reaccionemos antes de cualquier cosa. Eso es tener la espada afilada. Y como cristiano vas a poder combatir y vencer más males, más cosas malas que se presenten en tu vida, dependiendo en qué afilada, es decir, qué tanto conoces las Escrituras y las aplicas en tu vida. Espero y les haya servido esta breve enseñanza sobre qué quiere decir la armadura de Dios. Dejemos que las Escrituras interpreten a las Escrituras. Y esto no fueron cosas que pensé y dije, sino que un maestro de la Biblia, Brian Broderson, nos enseña qué quiere decir estas piezas de la armadura de Dios. Recordemos que todos somos soldados, ya sea del bien o del mal. Así es como la Biblia nos llama, soldados de Cristo, a los que creemos en Él. Y Jesús ha dicho que solo hay dos caminos, el de Él o lejos de Él. En Mateo y en Lucas nos repite Jesús que el que no está con Él es contra Él. A mí me gustaría decirte que todo que he hablado es en contra de la corriente del mundo. Esta armadura de Dios es para protegernos de eso. Así de, ¿en qué lado estás? ¿En el de Dios o en el del enemigo, el del mundo? Bueno, quiero que sepas que Dios nunca ha perdido ninguna batalla y Él te quiere en su equipo.